Hola, ¿cómo están? Soy Pablo González. En esta segunda parte de articulaciones del miembro superior vamos a ver la articulación del codo y cómo está constituido el antebrazo. Al describir la articulación del codo vamos a seguir estos 5 apartados. Primero que nada tenemos que decir que la articulación del codo está formada o conformada por la intervención del segundo segmento del miembro superior, que es el brazo, cuyo esqueleto está representado por el hueso húmero, y el tercer segmento del miembro superior, que se llama antebrazo, cuyo esqueleto está representado por el cúbito en la parte interna y por el radio del lado externo. Esta articulación del codo es de tipo diartrosis y el género de la misma es trocleartrosis. Acá vemos las superficies articulares que participan. Por el lado del húmero, en la epífisis inferior de este hueso, vamos a encontrar en la parte interna esta superficie articular que se llama tróclea humeral o tróclea del húmero, que presenta una garganta central, es esta depresión en la parte central, y dos carillas laterales que son convexas. Esta es la carilla lateral interna, que desciende más, está más desarrollada, y esta es la carilla lateral convexa externa. Además, por fuera de la tróclea del húmero vamos a encontrar otra superficie articular, que es esta que vemos acá, que se llama cóndilo del húmero, que tiene una forma de pequeña esfera aplanada en sentido transversal, quiere decir que su dimensión vertical es mayor. Esta superficie articular es convexa en todo sentido, ¿sí? Y entre ambas vamos a encontrar esta depresión también dirigida en sentido longitudinal, que se llama canal cóndilo-troclear. ¿Por qué? Porque es el límite entre el cóndilo y la tróclea. Y también participa de lo que es las superficies articulares de la epífisis inferior del húmero. Además de estas superficies articulares, vamos a encontrar otros accidentes óseos que no son superficies articulares, pero están dentro de la cavidad articular y entonces tienen una relación directa con la misma. Por ejemplo, por arriba de la tróclea del húmero vamos a encontrar esta depresión que se llama fosa coronoidea. Allí se va a alojar el vértice de la apófisis coronoides cuando realicemos la flexión del codo. Por otra parte, por arriba del cóndilo del húmero vamos a encontrar esta fosa más pequeña que se llama fosa supracondílea, y allí va a alojarse el borde, el contorno de la cabeza del radio, también al realizar movimientos de flexión del codo. Ahora, si vemos esta vista posterior, también en la epífisis inferior del húmero, en esta cara posterior, podemos observar esta gran depresión, mucho más profunda, más marcada, que se llama fosa olecraniana. En esta fosa olecraniana ingresa, como vemos acá, el olecranon, más precisamente el pico del olecranon, cuando realizamos el movimiento de extensión del codo. Como en esta imagen, el codo está extendido y allí está adentro el pico del olecranon. Eso es lo que tenemos para resaltar en la epífisis inferior del húmero. Ya en osteología vieron otros accidentes óseos que van a ir surgiendo a medida que describamos esta articulación. En esta imagen vemos ya el húmero solo con las superficies articulares que hemos mencionado en una vista anterior, y también la tenemos desde una vista posterior. En esta vista posterior me quiero detener un momentito para que vean que la tróclea del húmero avanza por toda la parte inferior de la epífisis inferior del húmero y llega incluso a esta cara posterior de dicha epífisis inferior del húmero, ¿sí? Y acá vemos cómo continúa la garganta central y las dos carillas laterales convexas, y se ve mejor la fosa olecraniana. Pero no vemos acá la cabeza del húmero, el cóndilo del húmero. ¿Por qué? Porque el cóndilo del húmero está dirigido hacia adelante y un poco hacia abajo,
¿sí? En la vista posterior, como vimos, no se lo puede observar al cóndilo. Estas superficies articulares obviamente están revestidas o tapizadas por cartílago diartrodial o cartílago de revestimiento, como quieran llamarlo. Acá vemos el antebrazo y vamos a observar el cúbito y el radio, que ya vimos que participan de esta articulación del codo, y acá observamos en la epífisis superior del cúbito esta superficie articular que se llama cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Ya la vieron en osteología. Esta cavidad sigmoidea mayor del cúbito está formada por la fusión, la unión de dos eminencias que vimos recién, que son esta que está por delante y debajo, que se llama apófisis coronoides, y esta otra de mayor tamaño que se encuentra por arriba y a la vez por detrás, en esta epífisis superior del cúbito, que se llama olecranon. Entre ambas conforman la cavidad sigmoidea mayor del cúbito, que si la vemos desde un plano sagital, es decir, desde una vista lateral, vamos a ver que tiene una forma semilunar. Pero en esta vista anterior vamos a centrar nuestra descripción. Si ustedes observan, presenta una cresta central, de dirección primero vertical y luego horizontal sobre el olecranon y horizontal sobre la apófisis coronoides. Esta cresta central va a corresponderse con la garganta central de la tróclea del húmero. Esta cavidad sigmoidea mayor del cúbito, como está del lado interno, ya vemos que se articula con la tróclea del húmero. Por lo tanto, la forma de la superficie articular es exactamente inversa a la de la tróclea del húmero. Además de esta cresta central, observamos dos carillas laterales que en este caso son cóncavas, porque van a corresponderse con las carillas laterales convexas de la tróclea del húmero. Esta es la carilla lateral interna cóncava y esta es la carilla lateral externa también cóncava. ¿Sí? Luego, cuando veamos articulación radiocubital superior, vamos a ver que en esta epífisis superior del cúbito también existe otra superficie articular más pequeña. Por otra parte, en el radio observamos la epífisis superior del radio en su totalidad, se llama cabeza del radio. Esta cabeza del radio tiene forma de una porción de cilindro y, como observamos, en todo su perímetro, en todo su contorno, presenta una superficie articular para articularse con el cúbito, que vamos a ver más adelante, pero lo que nos interesa se encuentra en la cara superior de esta cabeza del radio, y es una superficie articular que tiene una forma cóncava y se llama cavidad glenoidea del radio. La cavidad glenoidea del radio, o también por algunos autores llamada cúpula del radio, va a corresponderse con el cóndilo del húmero, ¿sí? Por lo tanto, va a ser cóncava en todo sentido y también tiene una forma aproximadamente oval, no es un círculo perfecto el que describe. Esta cúpula o cavidad glenoidea del radio está circunscripta por este perímetro que, como dijimos, la parte interna del contorno de la cabeza del radio es el que va a relacionarse con el canal cóndilo-troclear que les estoy señalando acá nuevamente. Acá vemos todas las superficies involucradas en la articulación del codo y vemos que todas están revestidas o tapizadas por cartílago articular. ¿Sí? Se observan todas, pero en esta imagen quise hacer hincapié en la cavidad glenoidea del radio. Para continuar con la descripción de la articulación del codo, debemos hablar de los medios de unión. ¿Sí? Acá tenemos el principal, que es la cápsula articular, que, como describimos en la articulación escápulo-humeral, también tenemos esa forma de escribirla generalmente, es decir, que tiene forma de manguito, que es de tejido fibroso, que se inserta en todo el contorno de las superficies articulares involucradas en esta articulación. También podemos decir, en este caso es un poquito más alejado del contorno de las superficies articulares, ya le voy a mostrar exactamente dónde se inserta la cápsula, pero diciendo
de esa manera está bien. Tenemos que decir también que está tapizada en su parte interior por una delgada membrana, que es la membrana sinovial, que tiene la función de producir líquido sinovial, el cual lubrica a la cavidad articular y además habíamos dicho que nutre el cartílago articular de todas las superficies articulares, obviamente, y va a extraer de la cavidad articular todos los desechos que se generan en su metabolismo. Esta cápsula articular tenemos que recordar que de esta manera constituida e inserta en las piezas óseas involucradas va a delimitar lo que se llama la cavidad articular. Pero por sí sola, como vemos, no puede contener a las piezas óseas, así que necesita de engrosamientos en ciertos lugares que se van a llamar ligamentos de refuerzo. En este caso estamos viendo la articulación del codo desde una vista anterior y podemos ver, por ejemplo, este es el ligamento anterior que recibe fascículos desde aquí también. El ligamento anterior de la articulación del codo no está muy desarrollado, es bastante delgado y tiene su origen en, por ejemplo, todo el contorno de lo que es la fosa coronoidea, de la fosa supracondílea, ¿sí? Sigue también insertándose en esta parte anterior de la epitróclea y del epicóndilo, y bueno, y así toma origen en esas partes digamos aledañas a las superficies articulares cercanas, y desde allí se dirigen, como vemos, hacia abajo y va divergiendo, es decir que se separan sus fascículos para insertarse por un lado en la base de la apófisis coronoides y por otro lado algunas fibras se insertan en este ligamento que después vamos a mencionar, pero les digo el nombre, es el ligamento anular de la articulación radiocubital superior. Además de este ligamento anterior, podemos observar en esta vista anterior el ligamento lateral interno de la articulación del codo, que ya vamos a describir después, y el ligamento lateral externo de la articulación del codo. Acá les voy mostrando lo que les había comentado, que en esta articulación la cápsula articular va a insertarse un poquito alejado en un sector un poco alejado de las superficies articulares, es decir que va a incluir en su interior a las fosas que habíamos mencionado anteriormente. Y vemos de vuelta todas las superficies articulares revestidas por cartílago articular, y vemos también esto que después vamos a hablar, como la articulación radiocubital superior, que no vamos a describir en este momento, está incluida en esta misma cápsula articular. En esta vista posterior del codo, el codo está flexionado, nos permite ver el ligamento posterior, ¿sí? Este ligamento posterior tiene diferentes fascículos. Podemos decir que refuerza la cápsula en su parte posterior, pero también vemos que hay fascículos que se extienden desde un lado al otro de la fosa olecraniana. Se llaman fascículos húmero-humerales porque no se insertan en el cúbito como los demás. Y tenemos estos fascículos oblicuos descendentes y otros fascículos también acá en las partes laterales que van a tomar origen en el húmero, también en los lugares próximos a la fosa olecraniana, y se van a insertar en las partes laterales del olecráneo. A continuación vamos a ver ahora sí los ligamentos laterales del codo. Este es el ligamento lateral interno y este es el ligamento lateral externo, ¿sí? Acá vemos vista interna y vista externa. Este es un codo visto desde un plano sagital y está flexionado a 90 grados, ¿sí? En los dos casos. En esta vista interna podemos ver que el ligamento lateral interno tiene tres fascículos. Este es el fascículo anterior, acá tenemos el fascículo medio y acá tenemos el fascículo posterior. Yo, para simplificar las cosas, les podría decir que los tres tienen origen en la epitróclea, los tres fascículos, tanto el anterior, el medio o el posterior. En los libros van a encontrar
que el fascículo anterior tiene origen en la parte anterior de la epitróclea y se inserta en la parte anterointerna de la apófisis coronoides del cúbito. El fascículo medio tiene origen en el borde inferior de la epitróclea y se inserta en la cara interna de la apófisis coronoides también del cúbito. Y el fascículo posterior tiene origen en la cara posterior de la epitróclea y se inserta en la cara interna del olecrano. Además existe este otro ligamento que tenía sentido cuando todavía no estaba osificado totalmente el hueso, en este caso la epífisis superior del cúbito, uniendo la apófisis coronoides con el olecrano. Es el ligamento de Cooper, pero no importaría si no se lo describe en los trabajos que ustedes tienen que realizar. Acá vemos, como dijimos, esta vista externa del codo y podemos observar el ligamento lateral externo con sus 3 fascículos también, ¿sí? Es muy parecido en la descripción al ligamento lateral interno. Los 3 también tienen origen en un solo punto prácticamente, en este caso, como está en el lado externo, es en el epicóndilo del húmero. El fascículo anterior tiene origen en la cara anterior del epicóndilo del húmero y se dirige hacia abajo y luego hacia adelante y adentro para ir a insertarse en parte en este ligamento anular que vimos hace rato que rodea la cabeza del radio, ¿sí? Y también va a insertarse en la parte anterior o extremo anterior de la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Este fascículo medio se dirige hacia abajo y adelante y se inserta en el extremo posterior de la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Y este tercer y último fascículo del ligamento lateral externo tiene origen en la parte posterior del epicóndilo y se dirige hacia atrás y un poco hacia adentro para insertarse en la cara externa del olecrano. Ahora tenemos que hablar de cuáles son los movimientos de la articulación del codo. Como esta articulación es género trocleartrosis, sus superficies articulares no le permiten realizar nada más que movimientos de flexión y extensión, ¿sí? La flexión del codo es el movimiento por el cual la cara anterior del antebrazo se aproxima a la cara anterior del brazo. Y el movimiento inverso, es decir, cuando se alejen ambas caras, va a ser la extensión del codo. Acá podemos ver en este GIF un poquito, en la radiografía, cómo la cavidad sigmoidea mayor del cúbito se mueve en relación a la tróclea del húmero, y como es una vista interna, vemos como en un segundo plano, allá más alejado, el radio, que también se mueve obviamente junto con el cúbito durante este movimiento, ¿sí? Vamos a ver otra vez y se observa claramente ese movimiento. Este movimiento se da en un plano sagital alrededor de un eje transversal. Eso ya lo vieron en generalidades también de articulaciones. Y acá vemos la flexión y la extensión. Ahí está en flexión y vemos la extensión del codo. Bueno, eso ha sido todo por articulación del codo y ahora vamos a empezar a hablar del antebrazo. El antebrazo está íntimamente relacionado con los movimientos más bien de la mano, pero es importantísimo para poder cambiar la posición de la mano en cuanto a poder ver una u otra cara y posicionar la mano para hacer una toma palmar o una toma dorsal, por ejemplo, que vamos a ver en ejercicios más adelante. Yo les dije hace rato que la articulación del codo incluye en su cápsula articular a esta otra articulación que se da entre las epífisis superiores del cúbito y el radio, que se llama articulación radiocubital superior, pero este hueso está unido
estos dos huesos, están unidos entre sí además por esta articulación que se llama radiocubital inferior. Los huesos y articulaciones que constituyen al antebrazo no van a ser descriptos, pero, ya lo vieron en osteología los huesos, pero digo, las articulaciones no serán descritas en su totalidad, en detalle, pero vamos a ver algo bastante profundo. El tipo y género también vamos a mencionar, y los movimientos que realiza el antebrazo. Comencemos viendo un poquito, sin describir demasiado, cómo son las superficies articulares de esta articulación, que es la articulación radiocubital superior. Esta articulación es de tipo diartrosis, y de acuerdo a la forma de las superficies articulares, que son porciones de cilindro, vamos a ver que es de tipo diartrosis y género trocoide. Es decir, en estas articulaciones de tipo trocoides podemos realizar movimientos de rotación alrededor de un eje longitudinal. ¿Sí? Fíjense que va a existir una porción de cilindro macizo, que sería la parte interna de este rodamiento, y una porción de cilindro hueco, que sería la parte externa de este rodamiento. Y aquí está conformada este cilindro hueco en su totalidad. ¿Cómo está conformado? Por la cavidad sigmoidea menor del cúbito, que se encuentra por fuera y debajo de la cavidad sigmoidea mayor del cúbito, agrandada por este ligamento, que es el ligamento anular. ¿Sí? De esa manera es este cilindro macizo conformado por un cuarto aproximadamente de esta superficie articular que dijimos que había sigmoidea menor del cúbito, y los otros 3/4 están conformados por el ligamento anular. En su interior va a incluirse, va a relacionarse articularmente, obviamente, la cabeza del radio. ¿Qué parte? Esta parte, el contorno de la cabeza del radio, presenta esa superficie articular de dirección vertical, que abarca todo el contorno, y de esa manera va a estar conformada la articulación radiocubital superior. Otro medio de unión que va a mantener unidos estos dos huesos es este ligamento, que es el ligamento cuadrado de Denusé. ¿Sí? Vamos a ver ahora cómo está formada la articulación radiocubital inferior. Acá tenemos en la epífisis inferior del radio esta superficie articular que se llama cavidad sigmoidea del radio, y en la epífisis inferior del cúbito vamos a encontrar la cabeza del cúbito. ¿Sí? Se encuentra en la epífisis inferior del cúbito, paradójicamente, porque en los demás huesos no es así. La cabeza del cúbito, como vemos, se va a articular entonces con la cavidad sigmoidea del radio. También corresponden a porciones de cilindro. En este caso, este sería la porción de cilindro macizo, y la cavidad sigmoidea del radio, la porción de cilindro hueco. Estos dos huesos se mantienen unidos entre sí por una serie de ligamentos, presenta una cápsula articular propia, pero acá vemos este elemento muy importante, que es el ligamento triangular, o también lo llaman fibrocartílago triangular. Es el principal medio de unión de esta articulación radiocubital inferior. Como vemos, va desde el borde inferior de la cavidad sigmoidea del radio y se va a insertar en esta depresión que existe entre la cabeza del cúbito y la apófisis estiloides del cúbito. La base está dirigida hacia afuera, el vértice hacia adentro, tiene una cara superior que va a relacionarse con la cabeza del cúbito, y tiene una cara inferior que va a participar, como veremos más adelante, de la articulación de la muñeca. Este es un fibrocartílago, pero a su vez es un ligamento, o sea que de las dos maneras se lo puede llamar, y por su forma lleva el nombre de fibrocartílago triangular. Estas dos articulaciones mantienen unidos a los huesos del antebrazo. Acá vemos por debajo de nuevo ambas piezas óseas articuladas en esta articulación radiocubital inferior, todas revestidas obviamente por cartílago articular. Y acá vemos el antebrazo
en un plano frontal, en una vista anterior. Y lo que vamos a observar en esta vista es que ambos huesos, además de estar unidos entre sí por sus articulaciones radiocubital superior e inferior, están unidos casi toda su altura por esta membrana interósea, que ya fue mencionada en osteología, y que, como vemos, se inserta en el borde externo del cúbito y a la vez en el borde interno del radio, es decir, que ocupa todo ese espacio oval llamado espacio interóseo y mantiene fuertemente unidos a estos dos huesos. Es importantísima la membrana interósea. Como vemos, se extiende desde la articulación radiocubital inferior hasta 2 o 3 centímetros por debajo de la tuberosidad bicipital del radio. Además, estos dos huesos están unidos entre sí por este ligamento muy fuerte que se llama cuerda ligamentaria o cuerda ligamentosa, de las dos maneras se puede decir. Vamos a decirle cuerda ligamentaria de Weisbrod. Tiene su origen, como vemos acá, en la base de esta apófisis coronoides del cúbito y se dirige hacia abajo y afuera para insertarse en el radio un poco por debajo de la tuberosidad bicipital. Este antebrazo, en esta vista anterior, se puede observar, ya vamos a ver los movimientos que realiza, pero se puede observar que está en supinación. Les muestro esta imagen, cómo queda el antebrazo cuando se encuentra también en esta vista anterior, pero habiendo realizado el movimiento de pronación. Cuando realizamos la pronación o la supinación del antebrazo, se realiza gracias a estas dos articulaciones radiocubitales. En el caso de la radiocubital superior, la cabeza del radio va a girar dentro de la cavidad sigmoidea menor del cúbito y el ligamento anular alrededor de su propio. Ese eje no es vertical, sino que es ligeramente oblicuo hacia abajo y adentro. ¿Por qué? Porque, como vemos, la articulación radiocubital inferior se comporta diferente a la radiocubital superior, y no solamente el radio va a girar alrededor de su propio eje, sino también alrededor de un eje que se encuentra en el cúbito. Por lo tanto, va a girar y a la vez se va a trasladar, va a hacer rotación y traslación hacia esta parte interna del antebrazo. Eso lo vamos a comprender mejor cuando veamos los movimientos del antebrazo. Acá tenemos esta posición de la mano, que es esta misma que vemos acá, con el codo en flexión a 90 grados y el borde externo de la mano mirando hacia arriba, o lo que sería más fácil comprender, la cara dorsal de la mano mirando hacia afuera, acá lo vemos hacia afuera, y la cara palmar de la mano mirando hacia adentro, es decir, hacia el plano sagital del cuerpo. El movimiento por el cual realizamos la rotación externa del antebrazo se va a llamar supinación y se lo reconoce porque la palma de la mano, como indica esta flecha, va a mirar hacia arriba. El movimiento opuesto se va a llamar pronación, es decir, vamos a realizar una rotación interna del antebrazo y la palma de la mano va a mirar, como indica esta flecha, hacia abajo. Esto también se va a comprender un poquito mejor si vemos este movimiento. Ahí estamos realizando la pronación y la supinación del antebrazo. ¿Sí? Lo volvemos a ver. Realizamos primero la pronación y luego la supinación del antebrazo. He buscado también este ejercicio, que si bien no se encuentra el antebrazo en posición anatómica ni nada de eso, pero una vez que ya hemos reconocido el movimiento, lo podemos observar en distintas posiciones y podemos ver movimiento de supinación y pronación del antebrazo. Ahí se encuentra en supinación, ha trabajado en contra de la carga que le ofrecen estas poleas. Ahí es pronación, supinación. Ahí está trabajando la supinación en contra de la resistencia que le ofrece la polea.
Bien, esto ha sido todo. Espero que les haya servido. Muchas gracias. Estudien y consulten.